Que Dios les bendiga, hermanos. Una bendición saludarles. Miren cómo pasa de rápido el tiempo y qué bueno poder saludarlos nuevamente por medio de las redes sociales. Quiero que abramos nuestra Biblia en 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 6. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Les voy a estar predicando bajo el tema señales de enfriamiento espiritual. Cuando estuve meditando en la palabra, encontré una parte de la hipotermia. Y dice que la hipotermia es el descenso de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados centígrados. Pero dicen que lo peligroso de la hipotermia, es que dice que no aparece de inmediato, no aparece rápido, sino que dice que se da de forma gradual, se da de forma así que dice que muy despacio. Miren, y dice que hay muchas personas que cuando están sufriendo de hipotermia no se dan cuenta. Miren lo tremendo. Cuando llegué a esta parte, yo pude entender y pude tal vez querer como asociar, como traer un ejemplo, cuando nosotros nos estamos enfriando espiritualmente. Y déjenme decirles que meditando en esta palabra en estos días, el Señor traía a mi mente lo que ha estado pasando, lo que hemos estado atravesando con esta pandemia. Esto tendría que haber servido para que nosotros nos volviéramos totalmente a Dios. Pero platicando con algunos pastores, con algunos siervos de Dios, me decían lo contrario de lo que ha estado pasando, y espero que haya sido solo en algunas iglesias, en algunas personas. Y si miramos la parte de lo espiritual, la espiritualidad dice que pasa exactamente lo mismo. El enfriamiento espiritual no es algo que, miren, que se da de inmediato o que se marca de inmediato, sino es algo que va ocurriendo poco a poco. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, tal vez estamos siendo víctimas de las señales del enfriamiento espiritual. Y esta situación que hemos estado atravesando, miren, tal vez ha servido para que muchos nos acomodemos, nos conformemos como estamos y sintamos de que todo está normal, cuando en lo espiritual Dios está trayendo nuestra atención. ¿Y saben por qué está trayendo nuestra atención? Porque Él no quiere que nosotros nos vayamos al infierno. Él no quiere que nosotros perezcamos en aquel día de tormento. Miren, muchos de nosotros los cristianos tal vez no nos hemos dado cuenta de que aunque tal vez estábamos congregados en una iglesia, aunque tal vez habíamos sido parte del servicio de una iglesia, tal vez teníamos algún ministerio de la iglesia, tal vez aunque sean líderes, y esto es terrible. Miren, podemos estar tal vez en un proceso de enfriamiento espiritual, y tal vez lo más tremendo es que tal vez ni siquiera lo hemos notado. Pero en esta hora Dios nos hace esta reflexión para que nosotros nos analicemos y miremos por qué el apóstol Pablo aquí le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Miren, aquí yo puedo entender que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, porque es a Timoteo el que le está hablando, que no permitiera, miren, el enfriamiento espiritual en su vida, por ningún motivo. Miren, nadie de los que nos llamamos ser cristianos estamos exentos o estamos fuera de llegar a experimentar tal vez, sino miren, nosotros tenemos que avivar el fuego de Dios que está en medio de nosotros. Cuando llegué a esta parte, yo puedo entender que nosotros como cristianos tenemos que tomar este consejo que la palabra de Dios nos da para este tiempo de pandemia, para este tiempo que hemos estado atravesando. Dios nos habla por medio de su palabra, dándonos siempre el consejo que avivemos el fuego de Dios en nuestras vidas. Miren, lo primero que nosotros tenemos que hacer para avivar el fuego es reconocer el enfriamiento, miren, de nuestra vida espiritual. Y fíjense que cuando llegué a esta parte,
Yo quise, y hablando con Dios y platicando ahí unas veces con mi esposa, ¿cómo podemos nosotros reconocer en nosotros mismos que hay un enfriamiento espiritual? Y fíjense que en algún momento Dios me dio una palabra, un mensaje de los problemas que pasan muchas veces en el hogar. Y una de las cosas que pude ver en el Salmo 101, versículo 2. Y fíjense que aquí lo que nos está dando a entender el salmista es la forma como vivimos en nuestro hogar y cómo tratamos a nuestra familia. Miren, fíjense lo que dice el Salmo 101, 2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Pero les quise traer la traducción lenguaje actual. De Salmo 101, en la traducción actual del versículo 1 y 2. Dios mío, tú eres justo y fiel. Por eso quiero cantarte himnos. ¿Cuándo vendrás a visitarme? Quiero vivir una vida correcta y demostrar, miren, en mi propio palacio, que no guardo malos pensamientos. Miren esta palabra. La forma en que nosotros vivimos en nuestro hogar, la forma, miren, en que nosotros tal vez podemos estar comunicándonos con nuestra esposa, con nuestros hijos, puede ser tal vez una situación que podemos ver nosotros si estamos tal vez caminando en un enfriamiento espiritual. Cuando vi esta parte, puedo entender que así como nosotros tal vez en la iglesia somos cristianos íntegros, mantenernos tal vez en casa o mantener la misma integridad en la casa va a demostrar que nosotros, cómo estamos nosotros viviendo nuestro cristianismo. ¿O somos nosotros personas que somos cristianos en la iglesia y mundanos en la casa? Miren esta parte. Si nosotros somos sinceros y empezamos a responder estas preguntas, miren, va a permitir que nosotros reconozcamos si hay enfriamiento espiritual en nuestra relación con Dios. Otra de las partes que pude ver es Proverbios 24, 30 y 32. Proverbios 24, 30 al 32. La palabra de Dios dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Miren, aquí yo puedo entender que esta es parte de la pereza y el desgano por las disciplinas espirituales. Pero miren lo que dice la traducción lenguaje actual de Proverbios 24, 30 y 32. En cierta ocasión pasé por el campo y por la viña de un tipo tonto y perezoso. Por todos lados vi espinas, el terreno estaba lleno de hierba y la cerca de piedra derribada. Lo que vi jamás se me olvidó, y de ahí saqué una gran lección. Miren, al igual de este ejemplo del hombre perezoso, que había dejado que su cerca de piedra, dice la palabra de Dios, se destruyera. Así muchos de nosotros como cristianos tal vez hemos descuidado nuestra propia cerca de piedra espiritual. Y fíjense, cuando llegué a esta parte, quise ver qué era lo que nosotros podíamos destruir en este cerco de piedra. Y puede ser la relación personal que tengamos con Dios, nuestro devocional, nuestro tiempo de intimidad con Dios. Miren, el tiempo de intimidad con Dios, yo puedo ver nuestra lectura bíblica y nuestra oración. Tal vez ahora que hemos estado atravesando esta situación, yo no sé cómo has estado viviendo en tu casa, yo no sé cómo has estado en tu hogar, porque con estas restricciones de salida y todo, en la noche todos tienen tiempo para leer la Biblia, todos tienen tiempo para orar, pero ¿será que lo estamos haciendo? O tal vez hemos empezado a ser como el hombre perezoso de Proverbios 24, 30 al 32, donde dice: y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí por todas ellas había crecido espinas, ortigas, había ya cubierto su faz,
y su cerca de piedra estaba ya destruida. Pero miren, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Este es un tiempo que nosotros tenemos que meditar. Si nosotros, al igual que este hombre perezoso, tal vez hemos dejado de hacer las cosas que sabemos que como cristianos tenemos que hacer en este tiempo. Tal vez lejos de estar nosotros, pues ya hay tiempo para hacer esto, para hacer el otro. Miren, volvámonos nuevamente a Dios. No dejemos que esta situación, el enemigo vuelva a susurrar a nuestro oído y nos saque de donde Dios nos quiere tener. Volvámonos totalmente a Dios en este tiempo. Este es un tiempo que nosotros necesitamos estar más buscando a Dios en oración, en medio de clamor, en medio de lectura de la palabra, teniendo una intimidad con nuestro Padre Celestial. Va a marcar la diferencia en este tiempo. Porque si eso ha estado pasando, déjeme decirte que esto lo que significa es que otras cosas nos han estado cautivando. Y cuando llegué a la parte de cautivar, es algo que nos atrae, dice. Puede ser que algo nos esté cautivando de salirnos de la presencia de Dios. Y eso es un peligro tremendo para cada uno de nosotros. Miren, ¿qué otra cosa nos puede estar quitando o absorbiendo nuestro tiempo? Tal vez antes dedicábamos tiempo para orar, relacionarnos con nuestro Dios. ¿Qué es lo que ha estado pasando ahora? Déjeme decirle, otro que puede indicar que nos estamos enfriando espiritualmente es el aumento de nuestras quejas y disminución de nuestro agradecimiento para nuestro Dios. Números 14 del 1 al 3, y les tengo aquí la versión traducción lenguaje actual. Aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar. Se quejaban contra Moisés y Aarón y decían: ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? ¿Solo para que nos maten a todos y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos? Mejor regresemos a Egipto. Miren lo que estaba pasando con este pueblo de Israel. Aquí yo puedo entender. ¿Tenía razón el pueblo de Israel para estar agradecido con Dios? Tenía razón. ¿Teníamos nosotros como cristianos hasta este momento razones para estar agradecidos con Dios, que nos ha guardado de esta pandemia? Y si aún alguno le ha pasado por esta enfermedad, Dios les ha dado sanidad. Aún miren, aquí yo puedo entender, así como pasa aquí con el pueblo de Israel. Miren, ellos tenían que estar agradecidos con Dios, el pueblo de Israel, así como tú y yo, amado hermano, amigo, tenemos que estar agradecidos con Dios. Miren, pero muchas veces nosotros estamos actuando como el pueblo de Israel. Aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar. Miren lo que decían. Se quejaban contra Moisés y Aarón y decían: ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. Miren lo que decía este pueblo. ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? ¿Solo para que nos maten a todos y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos? Miren, y al final dice: mejor regresemos a Egipto. Muchos de nosotros, lejos de ser agradecidos con Dios, tal vez estamos quejándonos. Lejos de ser agradecidos, tal vez estamos dándole quejas a nuestro Dios. Puede ser un indicio, puede ser que esté indicando que tu nivel de espiritualidad ha bajado, que te has estado enfriando espiritualmente. Pero este es un tiempo que tú tienes que renovar las fuerzas con Dios. Mira, algo que yo puedo ver aquí es: ¿por qué Dios nos habla de esta manera en este tiempo? Porque Él sabe que muchos en este tiempo, mira lo que te voy a decir, muchos en este tiempo nos hemos acomodado, porque no hay iglesia, porque no hay compromiso, porque no hay esto, no hay el otro. Quiero decirte que si tu compromiso era con el pastor, si tu compromiso era con la iglesia, con el templo, con el lugar, estás equivocado. Porque si tu compromiso es con Dios, tú tienes que vivir una vida agradable a Dios en todo tiempo. Y si tal vez tienes un ministerio, si Dios te ha llamado a hacer algo dentro de la iglesia, es cuando te tienes que estar llenando más de la presencia de Dios, para que en algún momento Dios permita que se abran los templos nuevamente, poder venir con aquel deseo, con aquel ánimo, con aquella fuerza de darle lo mejor a nuestro Dios. Pero nos hemos guardado nosotros, no nos hemos dejado enfriar, porque eso es lo que el enemigo, que el Señor lo reprenda, ha estado susurrando mucho en este tiempo, platicando. Y como les digo, estoy poniendo de ejemplo a pastores que he estado hablando con ellos en diferentes lugares, a personas que dicen: mire, habían unos hermanos que se habían estado reuniendo a orar por la mañana, ahora lo dejaron de hacer. Mira,
estamos nosotros en un tiempo peligroso ahorita, como cristianos. Miren, en nuestra vida, o en tu vida y en mi vida, ¿tenemos motivos para estar agradecidos con Dios? Seguramente, mira, nosotros tenemos muchos motivos para darle gracias a Dios. Miren, pero posiblemente en nuestra boca, al igual que el pueblo de Israel, lo que hay tal vez son quejas. Y me duele decirlo, porque nosotros le damos la gloria a Dios. Hemos tenido experiencias grandes como familia. Dentro de la familia, personas dieron positivo, pero hemos visto la mano de Dios que ha estado ahí, miren, y ha permitido que estas personas salgan de esa situación. Muchos hermanos de Estados Unidos que nos han sintonizado también, miren, hemos visto el milagro que Dios ha hecho. Pero yo les invito a que en este tiempo nosotros nos volvamos totalmente a Dios. Otra de las partes, Mateo 11:28. Muchas veces nosotros nos sentimos tal vez cansados, tal vez cargados o sobrecargados, pero mire lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Miren lo que dice Mateo 11:28 en la traducción lenguaje actual. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Miren qué palabra tan preciosa la que Dios nos deja aquí en Mateo 11:28. Miren, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Miren qué palabra tan preciosa. Muchas veces, miren, hasta tal vez nosotros podemos sentirnos cargados, angustiados por toda esta situación, pero miren, Dios nos habla y Él quiere hacernos descansar. Por eso mira, si tú has sentido tal vez de que las fuerzas te han empezado a faltar, tal vez has sentido que tal vez has perdido la comunión con tu Dios. Tal vez no te has dado cuenta que has dejado de escudriñar la palabra. Tal vez no te has dado cuenta que has dejado de clamarle, de estar confiado en Dios. Si las fuerzas te han empezado a faltar, Dios quiere renovar las fuerzas en este momento para tu vida. Miren, Isaías 40:29, la palabra de Dios dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y esta palabra es para cada uno de nosotros. Miren, si nosotros nos acercamos a Dios, aunque sean las cargas, las preocupaciones, la situación que podamos estar atravesando, la vamos a poder sobrellevar. Pero si nosotros nos alejamos de Dios, miren, esas cargas poco a poco nos van a ir debilitando espiritualmente. Por eso yo les invito a que nosotros, miren, si tal vez hemos sentido y tal vez te has analizado conforme la palabra y sientes que alguna de estas señales de enfriamiento espiritual ha llegado a tu vida, Dios quiere que en este momento, ahí donde estás, tú te vuelvas totalmente a Dios. Yo no sé cómo has estado viviendo, pero a mí la palabra que me daba el Señor para terminar este mensaje, la de Isaías 40:29, miren, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si tú te has sentido cansado, si sientes que las fuerzas te están fallando ya para seguir clamándole a Dios, mira, vuélvete a Él. Voy a invitar que en esta hora, ahí donde estás, medites cómo está tu vida, cómo está tu relación con Dios. Y tal vez esta pandemia, lejos de acercarte a Dios, te ha alejado de Dios. Déjame decirte que estás viviendo un tipo de hipotermia espiritual, que sin sentirte has dado pasos para atrás, sin sentir has ido retrocediendo en lo que tal vez ya habías avanzado. Déjame decirte que si Dios prometió algo para tu vida, si Dios habló algo a tu vida, Él lo va a cumplir. Y si tú en esta hora reconoces que tal vez te has sentido o te has enfriado y no lo has sentido, pero con los ejemplos que trajimos conforme la palabra sientes que Dios te ha hablado, yo te invito a que ahí donde estás, tú te reconcilies con tu Dios y tú medites. Y mira, es tiempo que nosotros nos volvamos adoradores, que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando uno analiza esa parte, miren, ser un adorador no es solo una persona que canta, no es una persona, es una persona que dice que se da totalmente
a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Venimos ante tu presencia agradeciendo, Padre, la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, si alguna de las personas que tal vez nos están viendo por medio de estas redes sociales, tal vez tú le hablaste y tal vez siente algunas señales del enfriamiento espiritual, yo te pido en el nombre de Jesús que el fuego de tu Espíritu Santo vuelva nuevamente a animarlos, Señor, que ellos se puedan sentir, Padre, nuevamente amados por ti, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que reprendas todo espíritu que quiera estar estorbando la mente y el corazón de mis hermanos, de mis amigos que están viéndome en esta hora, Señor. Yo te pido que en el nombre de Jesús nosotros nos volvamos totalmente a ti. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Y si alguna persona tal vez se ha sentido desanimada, angustiada, o tal vez está padeciendo esta enfermedad, yo te pido que pases tu mano de sanidad. ¿Y dónde está esta persona? En el nombre de Jesús. Y yo te pido que en el nombre de Jesús reciba su sanidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.